Bienvenidos a Tecnoabogados, su programa sobre derecho y tecnología, podcast. Les habla Raymond Horta, abogado especialista en derecho procesal, perito en informática forense. El día de hoy vamos a comentar una sentencia de la Sala Social del 19 de junio del 2024, recién salida del horno, referente a la necesidad de evacuar como medio probatorio referente a los correos electrónicos la experticia, el medio probatorio de la experticia. Es una sentencia interesante desde el punto de vista que trata varios temas que constantemente se dan como temas de... También toca un tema bien interesante que es la prueba de inspección referente a estados de cuenta bancarios en instituciones vía electrónica. Esto me parece una de las cosas a discutir más interesantes de la sentencia. Nosotros tenemos que hacer un recuento de cómo ha sido jurisprudencialmente el tratamiento del correo electrónico. Lo primero que debemos recordar, y por eso esta sentencia de alguna manera contradice una de las primeras decisiones, es que en el año 2007, en el caso Rockwell Automation, los que quieran la sentencia la pueden buscar en mi página raymondhorta.com. En esta sentencia se establece la ratificación de que los mensajes de datos se incorporan, como dice la ley de mensajes de datos, vía prueba libre. Y al tratarse de la prueba libre, si hacemos la búsqueda y la referencia al Código de Procedimiento Civil, se establece que la prueba libre se evacúa por medios que se consideren idóneos, por lo generalmente análogos a medios probatorios ya establecidos. En este caso, de la sentencia de Rockwell Automation del 2007, sucedió algo interesante. Se promovió un correo electrónico o varios correos electrónicos. Luego hubo una impugnación, pero no se promovió la experticia informática. Lo relevante de esta sentencia es que se estableció que como el Código de Procedimiento Civil le da la obligación al juzgador de determinar cuál es el medio por el que se va a evacuar la prueba, en ese caso se desechó la valoración o la incorporación de esos correos electrónicos por cuanto después de la impugnación no se evacuó ninguna experticia, y en lo que hay una coincidencia entre esa sentencia de 2007 y esta del 2024 es que el medio probatorio idóneo se estableció es la experticia informática. En aquel momento se decía en el computador. Ahora muchos correos electrónicos no están en los computadores, sino que se verifican y se descargan en la nube. Habiendo establecido esto, la sentencia, pasamos al análisis de la sentencia del 2024 y la parte promovió una inspección judicial sobre el correo electrónico. Esto debe haber sido con asistencia de práctico, no lo dice la sentencia. Y pasó algo en lo cual particularmente pienso que hay una contradicción o un criterio distinto al de la Sala Civil, porque esta sentencia de la que estamos hablando ahorita es de la Sala de Casación Social, en el que se estableció que si bien es cierto que se había promovido una inspección judicial a los efectos de establecer la sentencia, y no obstante que en la inspección se estableció la existencia del correo, fue desechado entonces el medio probatorio promovido por la parte y se estableció que lo idóneo era que se hiciera la experticia informática. Yo no voy a discutir que el medio idóneo desde el punto de vista técnico es la experticia informática por varias razones, sobre todo porque la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas establece unos requisitos para que la prueba electrónica sea válida, que se encuentre en su formato original,
que de ella se puedan extraer los elementos en qué fecha se envió, origen, procedencia y los elementos de integridad que también exige la ley de mensaje de datos. Pero me planteo, uno, la descarga en el formato original puede haber ocurrido en la inspección ocular. Me planteo si se volvió a imprimir y se volvió a incorporar en esa inspección el correo electrónico y evidentemente hubo una impugnación del medio, y el tema de la integridad es un tema sobre todo indispensable dentro de lo que es el protocolo de manejo de evidencia en materia penal. Pero el hecho de que un juez acceda al correo y constate la identidad, por lo menos en apariencia, de uno y el otro, tiene que tener por lo menos algún valor probatorio. Si bien es cierto que no se sacan todos los elementos técnicos, el práctico en ese caso podía haber determinado la fecha de recepción y envío, que es uno de los elementos de la ley de mensaje de datos, podía haber establecido el origen y la procedencia, y quedarían algunos elementos de metadata sobre la identidad que son importantes. Pero la crítica constructiva más importante respecto a esta sentencia es que si ese no era el medio probatorio, se está violando el derecho a la defensa del que promovió la prueba, desde el punto de vista de que el juzgador admitió la inspección, y si se considera que el medio probatorio no es la experticia, entonces aquí debía haber una reposición de la causa a los efectos de que se evacúe el medio probatorio adecuado, como lo es la experticia informática, de conformidad a lo que establece la sentencia de Rockwell Automation del 2007. Eso por una parte. Por la otra, creo que hay una contradicción en la sentencia, porque se tocó otro tema muy interesante, que es la inspección sobre estados de cuenta y mensajes de datos relacionados con transacciones bancarias. Independientemente de que otro tema a tratar sería el tema jurisdiccional, depende de donde esté la entidad bancaria, el alegato de que son documentos emanados de terceros hace que traigamos a colación el requisito de que deben ser ratificados por prueba de informe o por testifical. Pero aquí no estamos hablando de la época en lo que los estados de cuenta llegaban por correo. Aquí no estamos hablando de que los estados de cuenta te los entregue el banco. El usuario de un banco tiene derecho y acceso a mensajes de datos relacionados con sus transacciones. Y desde ese punto de vista, pudiera hacerse un reanálisis de la validez de las experticias e inspecciones sobre estados de cuenta cuando una de las partes tiene acceso. Sobre todo que los peritos en informática pueden verificar el origen o procedencia del sitio, la titularidad del dominio. En casos recientes lo hemos hecho en experticia de primera instancia. Pero ¿por dónde está la contradicción? Que en ese caso se validaron los estados de cuenta que fueron presentados impresos contra los de la inspección. Entonces, pienso que si bien hay una especie de avance respecto a un rumor que corrió en el año 2023, a finales, por allí en noviembre, por una sentencia que decía que no eran necesarias las experticias informáticas. Eso era particularmente para ese caso, porque esa sentencia lo que establece es que no es necesario las experticias informáticas cuando no hay impugnación de la impresión del correo,
al cual se le da valor como fotocopia. Tema que es otro tema procesal aparte, porque la ley de mensaje de datos establece que a las impresiones se les da el valor de fotocopia, pero en el Código de Procedimiento Civil las copias no tienen o no están incorporadas como uno de los medios probatorios, aunque mi criterio sí pudiera ser como prueba libre. Caso que hay que aclarar que en materia laboral sí es válido, y de hecho nosotros participamos en la redacción o en la modificación de lo que era el proyecto al que se le iba a dar plena validez a la fotocopia, lo cual era muy peligroso desde el punto de vista grafotécnico, y se incorporó el que las fotocopias en materia laboral tienen validez a menos de que sean impugnadas. Bueno, con esto hacemos este breve análisis sobre esta nueva jurisprudencia que nos parece que hace algunos aportes, pero pensamos que no fue perfecta en su desarrollo. Evidentemente se trata de otra sala, aunque se maneje con otro criterio procesal, pues el Código de Procedimiento Civil es subsidiario. Hablo para ustedes Raymond Horta de Tecnoabogados, @Tecnoabogados en nuestras redes sociales.